Bueno, bienvenidos a nuestros encuentros Connect. Esta vez estamos con Sebastián Medina. Honrados con tu visita, Sebastián. Muchas Muchísimas gracias. gracias por este espacio. Sebastián es director de formativas del AUCAS, actual campeón nacional de fútbol. Eso es algo increíble, porque el AUCAS, ¿cuánto tiempo tiene como equipo, Seba? Y nosotros tenemos vida institucional desde el año 1945, cuando el fútbol todavía era de carácter amateur. Y recién el año pasado, después de mucho camino, logramos conseguir un título nacional. Anteriormente hemos tenido títulos en la época del amateurismo, pero los que valen son todos, pero este es el importante, ¿sí? Claro. Así que Y bueno, hace muchos, muchos años que el Aucas y su gente está buscando un título nacional. ahí, por ejemplo, te cuento por qué escogimos a Sebastián Medina para Connect. Una de las actividades que es el sueño de, te diría, el 80% de los chicos, es estar vinculado al mundo del fútbol. O sea, yo te diría que de chicos, en general varones, creo que hay una, digamos, una estadística mayor, el 80% quisiera estar vinculado de alguna manera al fútbol. No saben cómo, pero ese sería el sueño. Y nosotros sí buscamos que de alguna manera los intereses o aquellos sueños que están ahí, pues se escuchen, ¿no? Y muy pocas veces tienen claro qué ocupaciones los podrían llevar a tener éxito dentro del fútbol. Y tu historia de éxito dentro del fútbol para mí es singular en el sentido de que básicamente tú de pronto no te echas tantas flores, pero el Aucas llega a ser campeón gracias a un trabajo de alguna manera silencioso en muchos años de las formativas. No es que un equipo llegue así nomás. Entonces, cuéntanos un poco cómo, o sea, primero, ¿qué estudiaste? ¿Y cómo llevaste a un equipo desde sus formativas a campeón? Bueno, con mucho gusto. Empiezo por el estudio, ¿sí? Yo estudié en la Facultad de Buenos Aires la carrera de psicopedagogía, ¿sí? Trabajé durante muchos años antes de estudiar en el ámbito de la educación y finalicé mis estudios hace mucho tiempo atrás, una carrera de 5 años en Argentina, y luego, hay un ruido acá, dame un segundito, Vero. Dale, Perdón, ¿eh? tranquilo. Ahí va. Bueno, y luego de estar 5 años en la universidad, hice un curso de formación profesional de acompañamiento terapéutico. Mi idea siempre fue trabajar lejos del aula, ¿sí? Lejos del consultorio y más cercano a la vida social de la gente. Nosotros, con un grupo de pasantes, hicimos proyectos de alfabetización de adultos. Me tocó trabajar también en una escuela de discapacidad. En ese momento no se hablaba de inclusión, ¿no? eh, que hoy en día hay un paradigma diferente. Pero nosotros hemos trabajado con el área de psicopedagogía, ¿sí? Que era un área relativamente nueva, ¿sí? Una mezcla de psicología y pedagogía, eh, y hemos trabajado mucho para que la psicopedagogía tenga en Argentina un lugar, o por lo menos en Buenos Aires, un lugar diferente, ¿no? Que no esté asociada al niño con problemas de aprendizajes, ¿sí? Uh -huh. Sino a la psicopedagogía en función de los cambios y el aprendizaje de un montón de habilidades que están fuera de la escuela, ¿sí? Desde la empresa, el club, el trabajo social, y bueno, y en ese camino eh, terminé psicopedagogía y después empecé con lo que es acompañamiento terapéutico. Ok, y digamos, por ejemplo, ¿cómo es tu día a día en las formativas? Es decir, ¿es un trabajo de psicopedagogía como tal, un trabajo Es un, educativo? ¿Cómo es tu la, día a día la, en una formativa? tiene una doble adherencia, ¿no? El trabajo. Por un lado, lo psicopedagógico, ¿sí? Que tiene que ver con el acompañamiento emocional, psicológico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Aprendizaje dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y después tiene un trabajo muy, muy lindo que tiene que ver con acompañar al niño a convertirse en un profesional. Creo que el desafío grande que tenemos es ese, es cómo logro que un niño, ¿no? Con sus sueños, con sus ilusiones, con sus deseos, termine de convertirse en un profesional del fútbol. En Ecuador la estadística es muy baja. El 0,98% de los jugadores
de fútbol se van a convertir en profesionales. Y bueno, la idea de todos los clubes, de todo el deporte formal, de todo el deporte profesional, es que ellos puedan pegar un salto cualitativo, ¿no? Que puedan llegar muchos más chicos y se puedan mantener también muchos más chicos. Porque hay muchos, muchos jóvenes que lamentablemente llegan y les cuesta mucho sostener el lugar. Ok, Muchos de estos jóvenes llegan a primera división y se quedan un tiempo muy, muy limitado en primera división. Estamos sin, hablando de chicos que están 2, 3 años y después lamentablemente pierden su lugar. claro, sin embargo, o sea, aunque la estadística de los que logran ser profesionales es baja, el trabajo social es muy alto. Es decir, Muy esos alto. chicos que finalmente, ok, no todos salen al exterior, no todos son, brillan, figuran, pero de alguna manera terminan teniendo una posibilidad. O sea, quizá no dentro del fútbol, porque en ese sentido, ok, no son las, pero sí una posibilidad de incursionarse dentro de la sociedad civil, porque inclusive los forman, entiendo, tienen posibilidades de estudiar, en caso de que no fueran atletas seleccionados, digamos. El gran desafío del trabajo en el deporte y más en el fútbol del Ecuador es pensar más allá de la pelota, ¿sí? El gran desafío es ayudar a un grupo muy grande de jóvenes a prepararse no para su sueño, sino para aprender a soñar otros sueños, ampliar la gama de deseo, ¿no? En la gran mayoría, no todos, vienen de hogares muy desfavorecidos. Entonces el fútbol también no solamente es visto como una cuestión deportiva, como una vocación deportiva, sino como una salida a la crisis socioeconómica. Nosotros sabemos claramente que el AUCAS prepara personas, ¿sí? Y después si son jugadores de fútbol, mucho más. Me preguntabas por el día a día, y es muy diferente una casa, ¿sí? Porque viven en un lugar, la gran mayoría de los jóvenes que tenemos en Casa Club, tienen 1, 2, 3, 5 hermanos, 8 hermanos, acá hay 32 hermanos, ¿no? 32 hermanos y suena medio naif, pero es así porque festejan su cumpleaños, hablan de sus problemas, compiten, pelean, y es una casa club de un máximo de 32 chicos, pero en las formativas hay más o menos unos 150 chicos en las categorías en total. Entonces, el día a día está relacionado con el mundo del deporte, con la exigencia del descanso, de la alimentación saludable, y después está el colegio. Nosotros tenemos un sistema donde los niños estudian con nosotros en el club y también los que están preparados, después de un proceso, pueden estudiar en el colegio John Austin, ¿sí? Que es un colegio de los Valles, donde tiene una vida lo más normal posible. Cuando hablo de normalidad, no hablo de bueno o malo, sino hablo de lo cotidiano, de la norma, ¿no? El fútbol de Ecuador durante muchos años tuvo mucho déficit con respecto a la educación de los jóvenes. Hoy en día estamos muchísimo mejor y el AUCAS creo que es un ejemplo de ello. Y por Y ejemplo, ahí después te tienen todo. pregunto, Sí, ¿crees que dime. la formación de psicopedagogo fue la clave de alguna manera del éxito de lo que has conseguido? ¿Esa Yo formación creo que. o dirías, mira, No, yo escogería otra? primero. Si vuelvo a Yo, comenzar, creo que ahí estuvo la clave, esa formación académica, ¿o cómo lo ves tú? qué buena pregunta. Primero quiero aclarar esto. Yo agradezco las palabras. El éxito en el fútbol es muy poco común, ¿no? ¿No? La mayoría de las veces no se tiene éxito, salvo que uno sea un club de los poquísimos de primera línea que hay en el mundo, y no están la mayoría de ellos en América, ¿no? El Yeah. éxito es un sueño, es un deseo. Uno vive la mayoría de las veces con más derrotas que con torneos ganados. El caso del Aucas es el ejemplo, ¿no? Pero eh, el éxito va por otro lado, ¿no? El éxito va por ejemplo, que un chico se reciba, que otro joven quiera empezar en la universidad, que un muchacho quiera aprender inglés. eh, y con respecto a mi formación, yo creo que me ha dado muchas herramientas técnicas para evaluar, para situar, para entender la complejidad de la vida de una persona, pero no alcanza solamente con la formación académica. ¿Sí? La formación académica es una herramienta fundamental para descomponer en variables más simples lo complejo, ¿no?
Un niño llora, bueno, ¿por qué llora? ¿Qué efecto tiene? ¿Extraña a la madre? ¿Está frustrado? Otro niño tiene mucha capacidad, otro joven para jugar, pero no la demuestra. Entonces uno acerca lecturas posibles desde la teoría. Pero hay sin lugar a dudas un elemento que tiene que ver con la vivencia que uno ha tenido y puede compartir. Pero Entonces es digamos un que, combo. claro, es un combo, pero creo, y muchos chicos no lo ven en el sentido de si quieren estar vinculados, pero no relacionan, por ejemplo, el impacto que sí tiene la psicopedagogía y la psicología como tal Sin lugar a dudas. en el negocio, o sea, en el negocio del fútbol. O sea, Sin efectivamente, lugar a dudas. tú dices que no, pero yo creo que sí. El tema del éxito del AUCAS sí fue entender que la parte educativa era Sin lugar a dudas. realmente relevante. O sea, tú mencionaste el inicio del equipo. ¿Pasan cuántos? ¿60 años? Sin lugar a dudas Por eso, y que alguien dice, aquí hay que educar, te trae a ti como educador, como sí. psicopedagogo. Tú no quieres decir que el éxito Bueno, es tuyo, pero la realidad es que tú formaste a esa selección y a la final es campeón. O yo sea, trabajé mucho tiempo, yo trabajé mucho tiempo, hace muchos años, hace 10 años que estoy trabajando en formación integral en el fútbol del Ecuador. Por supuesto que estoy muy orgulloso de haber sido parte, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes que ganaron el sudamericano hace un poquito tiempo atrás. Había muchos de ellos que eran de Casa Club, eran del Aucas de hace un tiempo. Estoy muy feliz por algunos muchachos que están en el exterior, ¿sí? Sin lugar a dudas que la educación es la llave, ¿no? Sin lugar a dudas que el conocimiento de las edades evolutivas, de lo que se puede pretender de un joven y lo que no, de la salvaguardia de la infancia, que es el programa de FIFA para cuidado de niños en el fútbol, son cuestiones teóricas que son herramientas fundamentales. Eh, y gracias a Dios el fútbol de Ecuador está tomando conciencia y dimensión de lo importante que es la formación integral. Cuando un niño piensa lógico matemáticamente, ¿sí? Tiene más capacidad para entender el fútbol. Cuando un chico aprende a jugar al ajedrez y puede demorarse en hacer una acción, puede generar una estructura de demora inmediata, tiene más chance de ser mejor jugador de fútbol. Y por supuesto, cuando es más saciado, cuando se alimenta mejor, cuando controla más sus emociones, ¿sí? Uno juega al fútbol como vive, ¿no? ok. Es una máxima del fútbol. Uno juega como vive. Y en Aucas intentamos que vivan de la mejor manera posible. Intentamos que tengan una vida feliz, cuidada, ordenada, y todas esas pautas de aprendizaje parten también de mi área de trabajo, que es la dirección de las formativas. Pero es tan importante el que planifica como el que los ayuda a, ¿cómo se llama? El que los ayuda a ir al médico o a aprender a comprarse ropa o a abrir una cuenta de banco o, o a trabajar con las redes sociales de una forma ordenada, ¿no? Entonces, los aprendizajes son múltiples, múltiples. Y el aprendizaje deportivo también, cómo se plantea la secuencia de aprendizaje para que un chico le pegue mejor a la pelota, marque mejor. O sea que para resumir un poquito, me desdigo, ¿sí? Hay mucho éxito en el fútbol del Ecuador y en el Aucas en particular, en la medida que podamos entender que esto es un espacio de cambio y educación. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿consideras que hay alguna carrera? O sea, si alguien quisiera ser hoy Sebastián Medina, ¿qué le recomendarías de estudiar? ¿Hay una carrera ideal para llegar ahí donde estás tú o consideras que no? No, ¿No? no hay carreras ideales. Lo que hay son aproximaciones a lo complejo de la vida de un deportista que son muy útiles. Psicología, pedagogía, psicopedagogía, sociología también en otro espacio para entender lo complejo, trabajo social, y después las carreras que están más directamente relacionadas a lo deportivo, al área netamente deportiva. Pero yo creo que es importante que el fútbol le ha abierto las puertas a nuevos saberes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la neurociencia está teniendo un impacto, está cambiando al fútbol. En un par de años vamos a ver laboratorios de neurociencia en los estadios, ¿sí? Eh,
gente que por ejemplo, que trabaje cuestiones más relacionadas con el impacto social, ¿no? Cómo afecta el pasado y la familia, ¿no? O el marco socioeconómico, sociocultural, social de un jugador y cómo impactar sobre eso. Eh, la, la, las cuestiones más relacionadas a la psicología del deporte, al desarrollo de talentos. Hay nuevas maestrías en el mundo que enfocan una particularidad que antes era impensado. Nosotros en el AUCA contamos con un joven talento ecuatoriano que estudió en Holanda una maestría de psicología deportiva y además se especializó en, perdón, estudió psicología deportiva y tiene una especialización, una maestría en desarrollo de talentos. Antes era impensado eso. Y hoy en día el fútbol crece, ¿sí? Crece Claro. en todo su sentido, el negocio del fútbol, el deporte del fútbol, el impacto social del fútbol, crece en todos sentidos y va a requerir cada vez más de jóvenes talentos. Y estás notando, digamos, inclusive en el fútbol local ecuatoriano, el reconocimiento de lo valioso que es esa formación desde la parte educativa, psicológica, emocional. ¿Eso lo has sentido, lo vives como, o es un tema puntual del AUCAS? No, no, yo conozco un poco la realidad del fútbol de Ecuador y está creciendo muchísimo. El fútbol mundial está creciendo muchísimo. Si uno tiene la suerte de leer, de ver programas, nosotros estamos trabajando con responsabilidad social empresarial, cosa que es relativamente nuevo en este fútbol. ¿Sí? Estamos viendo cómo insertamos la institución y los jóvenes en la sociedad, que no sean eh, extraterrestres que firman autógrafos porque meten la pelota dentro del arco, ¿sí? Que estén comprometidos con el cambio de su nación, que estén comprometidos con el desarrollo económico, que estén comprometidos, que devuelvan un valor, que haya un retorno social importante. Y por ejemplo, esas áreas no estaban desarrolladas antes. Y hoy en Claro, día ya hay clubes, el AUCAS lo tiene, un responsable de desarrollo de responsabilidad social corporativa. claro. Entonces, a medida que se profundiza y se expande, ¿sí? El llamado negocio del fútbol va a requerir de más manos, de más cabezas y, por supuesto, más corazones. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué te habría gustado saber antes de entrar al mundo del fútbol? Es decir, ¿qué te gustaría saber si hay un Sebastián Medina joven antes? ¿Qué le diría Y antes de entrar? por supuesto, eh, hay que romper un poco las fórmulas viejas, ¿no? A nosotros en la facultad nos enseñaban del encuadre, de cómo hay que, el tiempo y la distancia física y los libros de fondo para que se vea el título, y a mí eso me dio poco resultado. A mí estar en la hierba con los chicos, bajo el sol, pateando la pelotita, me permitió más espacios terapéuticos que todo lo otro. Tal vez me hubiera sido muy útil que haya una persona en la facultad que me explique la complejidad del deporte, ¿sí? Exacto. La gente piensa erróneamente que el terapeuta deportivo o el psicopedagogo o el tutor está para que el chico juegue mejor al fútbol, para potenciar el fútbol. Nosotros en AUCAS eso lo entendemos en un segundo plano. El recurso humano está para hacer de la vida del joven un lugar mucho más luminoso, que incluye lo deportivo. Entonces me hubiese gustado que me expliquen un poquito más eso. Tal vez hubiese sido un café con un profesor, no una materia de 8 meses, pero sí entender que la complejidad de la gente requiere pensamientos y acciones cada vez más complejas. Y por ejemplo, ¿qué te ha resultado difícil que no esperabas dentro de tu trabajo en las formativas? Qué excelente pregunta. Eh, Me resultó difícil lidiar con la frustración cuando un chico tenía todo el talento y no tenía el apoyo familiar para lograrlo. Ahí uno se da cuenta lo importante de los vínculos, no solo de la familia, ¿no? Sino de cómo hay que acompañar a los jóvenes para que puedan desarrollar sus sueños. Increíble. Eh, Me costó mucho a veces ver cómo eh, utilizaban en algunos espacios deportivos a los jóvenes, ¿no? Eh, para réditos económicos solamente, ¿no? Ventas, compras, ¿sí? Por suerte siempre trabajé con gente que estuvo muy, pero muy alejado de eso. Para mí ha sido
un honor y una suerte, ¿no? Porque Ujú. siempre trabajé con compañeros de ruta, con aliados y con encargados, directivos, gerentes, ¿sí? Que me han ayudado mucho a entender dónde está el verdadero fútbol en el Ecuador. Claro. Me, Y me por hubiese ejemplo, gustado también que haya más políticas, no solo aquí, en toda América, para introducir el deporte en la vida de todos. ¿sientes que hace falta más en la vida de los Yo, ecuatorianos en particular, a diferencia de los argentinos? ¿O sientes que no, no, en la vida de los chicos hace falta más deporte, sin lugar a dudas, como hace falta más arte, ¿sí? ya, Pero el deporte como fin en sí mismo, no como medio para lograr un rédito económico, un contrato, el deporte como fin en sí mismo, el arte como fin en sí mismo. claro, Eh, Hay muy poco de esto en las escuelas, hay muy poco de esto en la sociedad, ¿sí? El jugar, el espacios en la calle, clubes, no digo en la calle física, ¿no? Sino en el espacio social, ¿no? Que claro. la gente tenga mucho más acceso a eso. Y por ejemplo, ahora tú mencionaste que han contratado un psicólogo con especialidad en talent development, en desarrollo de talentos, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú sientes que en el Ecuador se está profesionalizando, por ejemplo, el área deportiva? Es decir, ¿cuáles son los profesionales que tienes que tener en las formativas? ¿Un psicólogo? Excelente pregunta. Yo tengo que, por ejemplo, yo te cuento, hay tutores de casa club que son pedagogos, Ya, ¿no? Docentes, especializados en apoyo escolar, en talleres de, por ejemplo, el Laucas tiene un taller hermoso de música, ¿no? ya, Donde esto lo da un tutor. ok. Antes el tutor de casa club tenía una mirada mucho más de control, de preceptoría, de horarios. Ujú. Bueno, por suerte estamos progresando mucho. Además de eso que es necesario, requerimos una persona que sepa, que tenga una calidad técnica, un conocimiento específico para poder desarrollarse. Y desarrollar, perdón, desarrollarse él en el área y desarrollar a los jóvenes. Eh, Psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, médicos deportólogos, eh, eh, antes estaba el médico y el fisioterapeuta, ¿no? Ahora hay recuperadores, hay especialistas ¿cómo se llama?, en movimiento, hay incluso desde la gestión deportiva. La carrera de gestión deportiva es una carrera relativamente nueva en este país y va a ser fundamental. Los directivos de antes eran más gente con buenas intenciones que con conocimiento técnico. Hoy en día, no quiero nombrar ninguna universidad en particular, pero sé que hay universidades que tienen la carrera que es muy nueva de gestión deportiva, Ujú. gestión integral del deporte, cómo organizar un espectáculo deportivo, cómo coordinar con las fuerzas de seguridad, publicidad, abogados, ¿no? Hay abogados especialistas en derecho, Tal cual. perdón, en derecho deportivo. Eh, Así es. Digo, cada vez el fútbol está necesitado de más manos, de más complejidades, porque el mercado es cada vez más complejo. Claro, claro. Y por ejemplo, justo por eso me encanta tu perfil, porque de alguna manera nuestro objetivo es que ellos encuentren dentro de su perfil la potencialidad dentro del mundo deportivo. Es decir, no todos somos gerentes generales como perfil, ¿no es cierto? Hay el que es más el psicólogo, hay el que es el fisiólogo. Entonces, la psicología o la psicopedagogía no se ha relacionado por default al fútbol antes y los chicos no lo tienen tan interiorizado como posibilidad. Por eso a mí me encanta tu perfil, porque en ese sentido los chicos solo tienen en la cabeza a veces la gerencia deportiva, pero la gerencia deportiva en realidad lo que tiene es algo logístico, pero no un cambio tan radical como el que tú has hecho. Es decir, el real cambio se genera cuando trabajas en la gente del equipo y eso es lo que de alguna manera desarrolló un resultado Verónica, distinto. yo creo que si uno se pone a pensar qué necesita un joven, no tiene que agregarle un joven deportista. Y esa respuesta, ¿sí?, da cuenta de los profesionales que necesitamos. Exacto, ¿Sí? Por ejemplo, hay eh, talleristas especialistas en educación sexual, ¿sí? claro.
Por ejemplo, hay asesores económicos, pero no para hacer inversiones, ¿no? Que eso Ya, vendrá en otro momento, para que entiendan el mundo de la economía, chicos que han venido de casas donde tal vez nadie tiene una cuenta bancaria. claro. Eh, Se me ocurren infinitas cosas que tal vez esta conversación sea premonitoria de otras conversaciones futuras sobre profesionales. El fútbol está creciendo, ¿sí? Antes ningún jugador tenía un asesor en redes sociales, ¿sí? Y hoy en Mm, día ya se está viendo eso. La publicidad en el fútbol, grupal, deportiva, individual, tiene un peso cada vez más fuerte. Hoy en día un jugador también es evaluado por el contenido de sus redes sociales. ya. Entonces, la pregunta es esta, ¿qué necesita un joven? Bueno, esa respuesta incluye siempre un personal del mundo del fútbol, ¿sí? Claro. Y por ejemplo, ¿tú qué? O sea, si tuvieras la oportunidad de volver a estudiar, ya conociendo lo que viviste, lo que has hecho, lo que has desarrollado, ¿qué te gusta? O sea, ¿cuál sería el programa que estudiarías? ¿Psicología, psicopedagogía otra vez? ¿Cuál sería el programa para hacer lo que has hecho si fueras un Sebastián joven? ¿Qué sugerirías? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, Mira lo que te contesto, ¿eh? Tal vez estudiaría más filosofía para comprender más ¡Wow! profundamente, para comprender más profundamente, ¿sí? Cómo se relaciona el individuo con eh, los avatares de la vida y ayudarlos a pensar en la paternidad, pensar en el desarrollo. Son jugadores que terminan de jóvenes y ya son viejos. A los Ujú. 34, 35 años ya son viejos, ¿no? Claro. Entonces, si vos me preguntás si podemos fantasear, yo estudiaría más filosofía. Nos hace falta Qué, un filósofo en el fútbol que nos ayude a comprender, a complejizar el mundo. qué chévere, Seba. No, pues me encanta. O sea, bueno, no te quiero robar más tiempo, pero muchísimas gracias. O sea, el espacio es justamente para que los chicos, esto queda de testimonio, para que vean la amplitud que existe dentro del mundo del fútbol y que de alguna manera se conecten dentro de lo que ellos quieren dejar como aporte dentro de ese mundo, ¿no? Y tú en la parte educativa del fútbol es lo que has de alguna manera diferenciado o puesto tu aporte dentro del equipo. O sea, gracias a esa visión de educativa, hoy el fútbol dentro del Aucas ha cambiado y ya tienen sus primeros triunfos. Así que te quiero agradecer un montón por este Un espacio placer. y ojalá pues de aquí en adelante muchísimos triunfos al Aucas gracias al trabajo de las Muchas formativas. gracias. Estamos en Chao. contacto.